Shalom, shalom a todas. Continuamos esta semana con las Midat, nuestras clases o nuestros estudios sobre conociendo tus cualidades, conociendo tus mitot, que sabemos que mitot significa cualidades y vamos a hablar ahora de la cualidad de la tristeza. Y iniciamos así. Yo soy Deborah Alcocer. ¿Qué es tristeza? Tristeza es un estado de ánimo. Es una emoción que el mismo Dios puso dentro de nosotros. Dice que esto ocurre en la vida de nosotros como seres humanos a raíz de un acontecimiento que impacta nuestra vida, ya sea una pérdida de un familiar, pérdida económica, enfermedades, malas noticias o no buenas noticias, y que es ese acontecimiento desfavorable a nuestra vida suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, pesimismo, desánimo, melancolía, falta de ánimo, que es el desánimo, baja autoestima, y eso hace que se refleje la tristeza, que venga a nosotros la tristeza. Y la tristeza dice que es un sentimiento frecuente que se puede presentar en diferentes grados de intensidad, desde la tristeza pasajera, por ejemplo, en el trabajo quizá no me fue muy bien con un compañero y eso me puso triste, o quizá tuve un roce con alguien, un cambio de palabras, o me llamó llamada de atención, o una diferencia en la casa con un familiar, el esposo, los hijos, una hermana, los padres, y eso puede ser algo que nos vino una tristeza por unos instantes, pero que finaliza cuando se resuelve ese problema o cuando tú dejas de tomarle importancia a eso. Y también viene la tristeza profunda, que esa es intensa, que esa puede persistir por días, semanas, meses, y hay personas que se enganchan en la tristeza y la llevan por años, como es una señal ya de una pérdida de un familiar y en la que no encontramos consuelo y nos sumimos en la tristeza, que muchas veces ya cae en depresión y ya necesitas una ayuda más fuerte. La tristeza también es un sentimiento que también viene a causar desilusión. La tristeza también genera ansiedad, desánimo, y muchas de las veces no la podemos manejar, ni enfrentar, ni pasar, y necesitamos ayuda. No es malo tener tristeza, es una emoción que Hashem mismo puso en nosotros, es una midá, una de esas cualidades que Él mismo lo puso, porque también si nosotros no tuviéramos tristeza, nosotros fuéramos unas personas frías, planas, o sea, no tuviéramos el dolor, ni sintiéramos el dolor por otra persona cuando alguien más está pasando alguna circunstancia difícil de dolor o de tristeza. Nosotros no tuviéramos esa compasión, esa empatía hacia esa persona, y por eso la tristeza es necesaria también en nuestra vida. Y es por eso que el mismo Creador lo ha puesto dentro de nosotros, y es una de las cualidades, pero que nosotros somos responsables de manejarla, sobrellevarla y aprender a tener un nivel, un balance, porque a veces nosotros no hemos aprendido a cómo sobrellevar la tristeza y nos hundimos en ella. Y eso es lo que yo quiero hablar en este día, de un personaje de la Torá que se sumió en la tristeza por 22 años. 22 años, y la Torá nos relata historias de grandes personajes que fueron como nosotros, vulnerables. Yo soy vulnerable, tú eres vulnerable, y cada uno de nosotras estamos expuestas a sufrir tristeza en nuestra vida,
a sufrir cualquier desánimo, ansiedad, cualquiera de esas emociones. ¿Por qué? Porque estamos aquí en este mundo, en esta tierra, en este cuerpo, y dentro de nosotros eso surge. Pero lo que nosotros tenemos que aprender a no engancharnos, a no tomarlo por mucho tiempo y salir adelante y entender que Dios mismo permite esas situaciones difíciles en nuestra vida. Eso solo que son obstáculos que se atraviesan en la vida de cada una de nosotros, en circunstancias, en ciertas etapas de la vida, pero nosotros tenemos, dice, la responsabilidad de saber qué hacer con ellos. Hashem mismo dice que Él nos manda esos retos, Él nos manda estos desafíos, pero cuando vienen de Él mismo nos da las herramientas para poder salir de ellas. Pero muchas de nosotros no las vemos, no las encontramos o preferimos pasar desapercibido todo eso y no entendemos el mensaje de Dios, que eso lo está mandando para que nosotros podamos superarlo, vencerlo. Nos da las herramientas para salir adelante, vencer los obstáculos, vencer todos esos desafíos. Y esto es la vida de Jacob, nuestro patriarca Jacob, que lo podemos ver en la Parashá Vayigash. Y fue cuando por fin Yosef, su hijo, se revela a sus hermanos y les dice quién es y que no se preocupen, ¿verdad? Que todo era de parte de Dios, lo que había pasado, que lo había enviado antes para el poder ser el proveedor, el sustentador de ellos. Y manda a traer a su padre. Su padre llega ahí. Y cuando se presenta, más bien Joseph lo lleva a presentar con Faraón. Él le pregunta, Faraón le pregunta a Jacob. El faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob dijo al faraón: los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Nuestros sabios nos relatan aquí en esta porción de la Torá, que lo que significa cuando está diciendo de mis peregrinaciones, es decir, los días que viví como extranjero. Y quería decir que toda su vida ha vivido como extranjero en la tierra. Y no han alcanzado, él quiere decir, y no han alcanzado bienestar. Jacob estaba diciéndole a Faraón que sus días habían sido, que pocos y malos han sido los días de su vida. Sabemos que Jacob es un personaje y es uno de nuestros patriarcas que vivió situaciones realmente difíciles. Tenía que pasar diferentes desafíos en el transcurso de su vida. Desde que tuvo que huir de su hermano Esab, salió y llegó con su suegro Labán, que lo estafó y lo engañó desde un principio, que no le dio a la esposa por la que él había trabajado 7 años y le dio a Lea, y tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel, y de ahí nunca recibió paga y tuvo que seguir también huyendo de ahí, y lo alcanzó. Y después de ahí tuvo que llegar a enfrentarse con su hermano Esab. Y el miedo, inclusive nos relata la Torá que sintió miedo y angustia. O sea, no solamente fue el miedo que sintió al ver que su hermano venía con hombres, 400 hombres a él, no venía con buenas intenciones. Y eso lo atemorizó bastante y lo angustió. Sufrió angustias después de que él pensó que ya todo venía a ser tranquilo. Viene la violación de su hija Dina y luego sus hijos asesinan a todo el pueblo. Viene después el secuestro, la desaparición de su hijo José, el hijo que más amaba. Y así vemos su vida de él.
la pérdida de su esposa, la que más amaba, también de Rachel, que se murió en el camino cuando venían a Canaán. Y toda su vida fue así, y siempre fue peregrino. Y así nos dice que en cuanto a bienestar, nos habla que Jacob realmente tuvo muchas tribulaciones, tuvo muchos acontecimientos tristes en su vida, pero el que más lo entristeció fue cuando perdió o sintió que había perdido a José, cuando pensó que José había muerto. Y nos dicen nuestros sabios que fueron 17 años, que cuando él dice que fueron 17, porque déjeme lo busco bien. En la última parashá en la parashá Vayehi, en donde dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob de su vida 147 años, y se aproximó el momento de Israel para morir, y llamó a su hijo José. Dice ahí la Torá que Jacob, esos 17 años de su vida, esos últimos 17 años que ya los vivió con su hijo José, se alegró tanto y pudo por fin tener ese bienestar que él buscaba. Pero por 22 años él perdió la profecía, no tuvo nebuá. Jacob por esos 22 años, por la preocupación que tenía de la pérdida de su hijo José, del hijo que más amaba, él se le retiró el Ruach HaKodesh, y no hizo, aunque él no hizo luto, pero se quedó en depresión. ¿Por qué? Porque fueron muchos años de tristeza, y cuando nosotros nos entristecemos por muchos años y no salimos de ella, viene la depresión a nosotros, y no experimentó el mayor vínculo con la divinidad, se desconectó totalmente de la divinidad. Cuando José reaparece a su vida, es cuando el espíritu de la profecía, el Nebuá, regresa a él. Regresa a Jacob, y es por eso que en los últimos, cuando en esta parashá donde se vivió Jacob, él mandó a traer a sus hijos y los bendijo, y les dijo que les iba a dar a conocer los últimos acontecimientos. Y eso fue lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque ya tenía profecía otra vez en su vida. Porque como se había retirado pues la espiritualidad y la divinidad, que viene a lo que él tenía era, la palabra es slam, que viene de perezoso, depresión. Y cuando nosotros estamos en esa, ¿cómo se le puede llamar? Como en ese estado, en esa condición, en esa cualidad, porque es una cualidad, porque las cualidades no son malas ni buenas, son positivas y negativas. En esa cualidad negativa es cuando nosotros ya no vemos las cosas de igual manera y nos desconectamos definitivamente de la divinidad. La alegría es necesaria en nuestra vida para poder fluir, para poder tener esa conexión con la divinidad. Y cuando la alegría se va de nuestra vida, nos separamos de eso, nos separamos de la divinidad, y como Jacob perdió la alegría, dejó de profetizar. El Ruach HaKodesh apartó de él y ya no podía hacerlo. Y eso es lo que nosotros pasamos cuando dejamos que la tristeza nos agobie y nos llene y nos inunde y nos gobierna tanto que dejamos de ser nosotros y ya no vemos la vida como la veíamos antes. Para todo es plano oscuro, se puede decir, y la tristeza viene a ser como la gobernante de nuestra vida, y eso es lo que pasó con Jacob. Jacob
sufrió tanto por la pérdida de su hijo Joseph, aunque sabía muy dentro de él que él no había muerto porque no hizo luto. El no estar con él lo desconectó. Y también nos explican nuestros sabios que es porque él había puesto como que todo con él. Sabemos que a él era el que se llevaba a estudiar la Torá y que vio esa sabiduría tan grande que tenía su hijo Joseph, que captaba tanto y se conectaba tanto, que lo empezó a preparar y pensó que quizás él es el que iba a ser Israel, pero no. Nosotros no podemos cambiar los planes de Hashem. El plan de Hashem era eso, que él iba a ser el que iba a llevar el nombre del pueblo. La promesa era con él. Por eso en la lucha que había tenido con el ángel, él es el que recibió el cambio de nombre. Sabemos que a Abraham solamente se le agregó una letra, pero a Jacob se le cambia el nombre, pero la Torah lo sigue llamando como Jacob y como Israel. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en la condición de Jacob y podemos estar en la condición de Israel. De Israel, que significa estar elevado, y Jacob es el que está abajo. Entonces muchas veces nosotros por la manera en cómo manejamos las situaciones y no salimos de ellas, nos quedamos en la condición de Jacob, y si nosotros sabemos sobresalir en eso, vencemos el ángel, entonces es cuando nos elevamos y llegamos al nivel de Israel. En esto es lo que pasó con Jacob, que la tristeza lo llenó, lo agobió y se quedó como Jacob, y se le había olvidado que ya era Israel, que ya él había sido, se le había cambiado el nombre y que había vencido al ángel de Sab, que era su Yetzer Hara, que era el temor, el miedo que tenía, que estaba representado por ese ángel, y lo había vencido y había sido bendecido y se le había cambiado el nombre y le dijo, ya no te llamarán. Entonces él es Israel, pero nosotros decidimos quién ser, y esa es la mitad de ahora, que es la tristeza. Para la única manera que podemos vencer la tristeza es con la alegría, y para volvernos a conectar con la divinidad es la alegría. La alegría es la única manera en la que nosotros podemos encontrar la conexión otra vez con esa divinidad, la que necesitamos para poder seguir elevándonos, para poder tener esa conexión y la revelación. Cuando estudiamos la Torah, quizás a veces no la entendemos porque dejamos que todo el desánimo, la pereza, la depresión nos agobie, el Islam, y nos llene, y se nos va el Ruach HaKodesh, y le fue a Jacob, y la preocupación lo agobió tanto, y a veces las preocupaciones nos agobian tanto y nos desaniman, y caemos en ese estado de ánimo, desánimo, y no nos levantamos por tiempo y dejamos que eso nos gobierne y no vencemos el Yetzer Hara. La mala inclinación nos aplasta porque no nos hemos dado cuenta que lo que pasamos fue algo que el mismo Hashem nos mandó para elevarnos, para vencerlo, y Él nos da las herramientas para que nosotros podamos vencer cada uno de esos obstáculos, cada uno de esos desafíos que se nos presentan en la vida. Y si vienen de Hashem, Él manda las herramientas. Solo hay que confiar en Hashem y confiar en ti. Confiemos en nosotros también, en que si Él lo mandó, Él va a mandar las herramientas. Él manda la fuerza, la fortaleza, la sabiduría y todo para poder salir. Es válido entristecernos por acontecimientos,
que pasamos en nuestra vida, pérdidas familiares, enfermedades, estrés, problemas económicos, problemas en la familia, situaciones difíciles, controversias, y a veces es difícil salir de eso. Yo he pasado diferentes situaciones y es difícil. A veces uno no quiere seguir, uno no sabe cómo seguir, no sabes qué viene, no sabes qué hacer, no sabes por qué, para qué. Pero cuando decidimos sumergirnos en la Torá, sumergirnos en la divinidad, y entendemos que todo tiene un motivo, una razón, así como lo dijo Joseph cuando sus hermanos le dijo: no se preocupen, él, el Eterno, me envió delante de ustedes. Así que él sabía que todo lo que había pasado era por alguna razón. Joseph demostró que era un tzadik, y se le llama tzadik, es el único que se le llama así, y es el hombre que alcanzó el éxito en la Torá, porque supo vencer cada uno de los obstáculos, cada uno de los desafíos que le presentaron en la vida, para poder crecer, elevarse y llegar a ser el segundo de Faraón, llegar a ser el virrey, el gobernador, y poder ayudar no solamente al pueblo de Egipto, no solamente a Misraim, sino a todos los alrededores, proveyéndoles alimento, sustento, y a su familia misma la trajo para que se cumpliera finalmente la profecía de que iban a estar en Egipto y ser esclavos. Bueno, yo las dejo. Yo soy Débora Alcocer. Si te gusta esto, dale like, y espero te haya gustado y que no dejes que la tristeza, el desánimo llene tu vida. Es permitido estar triste, es permitido desanimarse un tiempo quizá, pero no lo permitido que lo prolonguemos por mucho tiempo. Busquemos herramientas, busquemos ayuda y busquemos qué hay detrás de este desafío y qué hay detrás de toda esta situación, de toda esta circunstancia, de todas estas pruebas. Y Hashem está detrás de todo. Que la confianza, la emuná, se convierta en un bitajón, en la plena confianza en el Eterno, y que Él está con nosotros. Los dejo y hasta la próxima. Shalom, shalom.